la comprobación de lectura número 3, que se refiere a la defensa de la Constitución. Esto tiene solo 35 preguntas y fue el 9 de marzo, lunes 9 de marzo. ¿Ya? A la vez, les subí el documento, ya todos deben de haberlo bajado, de la defensa de la Constitución, concepto y contenido. Es precioso el documento. Este es un extracto del libro del licenciado Jorge Mario García Laguardia. Yo no pido libros, y no es un plagio, porque esto, pues, él ha sido docente de la facultad y todavía me parece que está vivo el doctor García Laguardia, y de ahí pues me permití sacarles este extracto del tema de la defensa de la Constitución, el cual, si ustedes lo ven en su Constitución, claramente lo establece en el título sexto, que habla de garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. De ahí él trabajó ese tema en la Constitución anterior, en la de 1965. Por eso ustedes ven algunos artículos que están tachados y están resaltados a lápiz, porque los artículos que aparecen señalados ahí del veto era en la Constitución de 1965, el 202 y 203 era de la Constitución de 65, ahora están en el 166 y 160, como aclaración, pero léanlo despacio. Hoy vamos a iniciar ese tema. Les digo de que quieren material para su segundo parcial, ya se los puedo dar, para que vean que ustedes van a ir haciendo sus preguntas. Siempre lo vamos a hacer sobre 30 puntos. Laboratorio 7, laboratorio 8, laboratorio 9, laboratorio 10 y las 4 comprobaciones de lectura. En Moodle, Álvaro Eduardo, en Moodle, acuérdate que todo el apoyo asincrónico se sube a la plataforma de Moodle. Bien. Alguien que me haga el favor de que active su micrófono y que me diga si ya imprimió su trabajo. Por favor. No lo he impreso, Lic, pero sí, ahí está en Moodle. Gracias, Sara Esther. Correcto. Ahí está en Moodle, ¿ya? Entonces solo lo tienen que imprimir y en realidad es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 páginas, ¿ya? Y aparte vienen sus 35 preguntas que mastican, si ustedes quieren, al documento. Lo exprimen. Y como lo voy a explicar, hoy vamos a comenzar con ello. Entonces, el sistema, el procedimiento es el mismo. No hay pierde. ¿Ya? Así es de que, bueno, vamos entonces a trabajar el tema ese. Clases solo tendremos el lunes y probablemente el viernes. Pero el examen a las 8 se da. Entonces, lunes y viernes serán las últimas 2 clases que tendremos de esta primera parte, por decirlo así, para irnos de vacaciones por la Semana Santa y ya regresaremos. Regresaremos, pienso yo, que regresaremos a examinarnos. Porque retrasadas, segundo periodo de recuperación, ya las tengo para el lunes 22, ya está el examen en Classroom,
para los que llevan derecho procesal constitucional. Segundo periodo de exámenes parciales. Estos están locos. Segundo periodo de exámenes parciales. ¡Ay! No, perdón. Estaba viendo el segundo semestre. Yo ya quiero que esté el segundo semestre. Segundo periodo de exámenes parciales del 19 al 30 de abril. La Semana Santa cae la primera semana de abril. Entonces, Sofía, no te puedo decir por qué no te sale, pero se subió a Moodle y pregúntale a tus compañeros. Ya envió el laboratorio 3 y 4. Está en la comprobación de lectura 3. Comprobación de lectura 3. Ahí mismo. Después de la comprobación, sigue el documento. Va inserto de una vez. ¿Ya? Esas 13 páginas va ahí mismo en la defensa de la Constitución, ¿ya? En la comprobación de lectura 3. Entonces, vamos a tener, no sé en qué fecha son las elecciones. Este es para mayo, 12, 13 y 14, para elegir decano, cuerpo estudiantil, para elegir decano. Sí, 12, 13 y 14. Esa semana no va a haber actividades. Casi como que vamos a entrar a exámenes, entrando después de la Semana Santa. Así que no se atengan, por favor, no se atengan. ¿Ya? Bien. Por otra noticia muy importante. Claudia, no seas así. Gracias, Sofía. No seas así. Otra cosa. Todavía no me escaneen documentos. Todavía no. Todavía no me escaneen documentos. Yo tengo otra salida por ahí, entonces no me escaneen documentos. No se pongan con ese estrés. No se pongan con ese estrés. Los considero porque me han trabajado bien, pero han visto los resultados. Entonces no quiero que se estresen, no. Quiero que estén tranquilos, no me escaneen. Yo les voy a tener una sorpresa más adelante, ¿ya? Así es de que no me escaneen nada todavía, por favor. Hasta que yo les informe, entonces ustedes tranquilos. ¿Me comprendieron? Sí, licenciado. Así es, licenciado. Excelente. Entonces, vamos a iniciar. Me le dicen a los compañeros que no faltan más de 90, ¿Qué va en el segundo parcial? En el segundo, si no se escucha bien, Claudia. No. En el segundo parcial, ¿qué entra? Laboratorio 7, laboratorio 8, laboratorio 9, laboratorio 10, comprobación de lectura 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Ahí está. Ya los tengo aquí listos. Laboratorio 7. Laboratorio 8, laboratorio 9, laboratorio 10, comprobación de lectura 1, que es la ley orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, comprobación de lectura 2, código de ética profesional, 15 preguntitas, laboratorio 3, defensa de la Constitución. Aquí será parte, hasta van a entrar las preguntas hasta donde veamos. No pueden entrar todas las preguntas si no se las he explicado, eso siempre va a ser así. Si nos quedamos hasta la pregunta 10, pues de la comprobación de lectura 3 hasta la 10. No puedo preguntarle la 35 ni la 30. ¿Por qué? Porque no lo hemos explicado en clase. ¿Estamos de acuerdo? Y ¿cómo no? Y la comprobación de lectura 4, que sí, ustedes con su ley orgánica, pues pueden responder esas 24 preguntas. Muy bien, Andrea Marubeni. Entonces, aclarado todo ello, era necesario explicarles todo eso. Hoy iniciamos un tema muy bonito, de actualidad, que es la defensa de la Constitución, concepto y contenido.
No crean que ha sido fácil el tema de la defensa de la Constitución desde que se propuso, desde que se tuvo la iniciativa por parte de Hans Kelsen, que haya sido fácil. Miren, hablemos de cómo defender a la Constitución y todos los estudiosos de ese entonces, gente pensante, gente realmente con una filosofía de estudio, con un conocimiento del derecho, donde personajes, pero así, solo les voy a mencionar algunos, aparte de Kelsen, en su segunda hoja, están Berthelemy, Bonnard, Duguid, Freiner, Gascon, Marin, Groski, Jessec, Leferrier, Laun, Mestre, Mirkine, Nolde, Politis, Rumieux, Thoma y otra serie de Carl Schmitt. O sea, estudiosos verdaderos estudiosos que estaban a favor. Gracias, Nicole. Gracias, Nicole. La voy a grabar. Discúlpenme. Siempre voy a estar agradecido con la compañera o el compañero que nos hace el favor de subir estas grabaciones, ¿ya? Era gente estudiosa. Y cuando Kelsen, en el año de 1920, en Austria, porque él es austriaco, se está celebrando una Asamblea Nacional Constituyente. Él propone que dentro de la nueva Constitución haya un apartado especial que hable de un tribunal especial que se dedique en su función esencial a velar porque no se violente por parte del poder público y de todas las autoridades la norma constitucional. Pero eso no fue fácil. La propuesta se discutió en ese entonces, pero eso fue en 1920, pero cuando en 1927 ya él publica un artículo sobre el tema de la defensa de la Constitución, es cuando se arma la de Troya entre todos esos jurisconsultos de renombre internacional que comienzan unos a estar de acuerdo con la propuesta de Kelsen de que debería de existir un órgano específico, un órgano especial que, aunque tenga carácter político, le ponga un límite a lo jurídico. Vean eso, aunque tenga un carácter político, le ponga un límite a lo jurídico. Y propone la creación de la Corte de Justicia Constitucional, que al final, pues, Austria, con la Asamblea Nacional Constituyente, la promueve, y luego Alemania, en la Constitución de Weimar, y todas las constituciones del mundo comienzan a tomar para sí esa institución que se denomina Corte de Justicia Constitucional, que para nosotros es la Corte de Constitucionalidad, que por cierto, buenos dolores de cabeza nos ha dado en todos los órdenes de la vida. Porque ha habido magistraturas en donde las primeras magistraturas de la Corte de Constitucionalidad acá en Guatemala era de gente espectacularmente brillante, proba, honesta, transparente, gente con un conocimiento científico del derecho que de verdad uno se quitaba el sombrero y decía, hombre, esos son magistrados de la Honorable Corte de Constitucionalidad. Lamentablemente, con el devenir político, ese tribunal se contaminó.
No de ahorita, no en este periodo, no. Magistraturas anteriores se encargaron de utilizarla para fines muy específicos, como por ejemplo, y yo respeto fue mi amigo, fue mi revisor de tesis, Cipriano Soto, él fue decano de la facultad. Y él fue electo por el Consejo Superior Universitario en aquel entonces para integrar la Corte de Constitucionalidad. Y estaba en ese periodo, comenzaba el EFRG, y propone como candidato a Ríos Montt y aceptan. Fue cuando la primera vez que él ganó las elecciones, pero negoció y se fue a España como embajador y aparte de su salario como embajador, pues recibió un sobresueldo de $10,000 mensuales durante el tiempo que estuvo allá. Pero a partir de ahí comenzó la corte a politizarse y se corrompió y se contaminó. Y se ha hecho, y se ha venido cada vez como cuando comienza la enfermedad, que comienza aquí y le va, pero todo depende, ¿ya?, de lo que tengamos acá. Entonces, corroyendo, fue como ese óxido que se da en los metales por la humedad, por la lluvia, por la sal, etcétera, y que poco a poco va corrompiendo y corroyendo hasta llegar a estos años. Ahorita nosotros que hemos estado viviendo con la actual Corte de Constitucionalidad, sucedieron eventos trascendentales para la vida jurídica del país, que ustedes pues estaban en primer semestre o pensaban entrar a la universidad, pero ya venían dándose ciertas cuestiones feas, en donde se perdió el norte de la función esencial de la Corte de Constitucionalidad. Porque si nos vamos al artículo 268, dice, función esencial de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente, es decir, que siempre va a estar, mientras estemos dentro de un orden constitucional establecido, va a estar funcionando, de jurisdicción privativa. ¿Por qué? Porque ese tribunal no va a conocer de todas las materias, solo va a conocer de dos. Va a conocer el amparo como una garantía constitucional y va a conocer las inconstitucionalidades de leyes de carácter general y va a conocer todas las apelaciones en materia de amparo. Por eso es que su jurisdicción es privativa, es específica. Y aquí viene lo que les digo, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Ahí está. La función esencial es la defensa del orden constitucional. ¿Ya? Actúa como tribunal colegiado. ¿Por qué? Porque un tribunal colegiado, un órgano colegiado, un ente colegiado, es aquel que está integrado por más de una persona, ¿ya?, con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asignan la Constitución y la ley de la materia. Es decir, no detenta poder soberano de dominación, no. Los únicos organismos del Estado que detentan poder soberano de dominación es el legislativo, es el ejecutivo y es el judicial. Y si no, ¿cómo no, Stephanie? Está bien, que te vaya bien, no hay problema. Está bien, Stephanie, tienes un extemporáneo. Bueno,
Entonces, y si no, vean el relajo que se ha formado en torno a esta magistratura al extremo de autoampararse. Y esa no fue la idea de Kelsen. Sí, Teresita. No, disculpe, licenciado, me equivoqué. No tengas pena, no hay problema. Entonces, esa no es, ¿ya? Entonces, cuando vamos a hablar, y entré por el lado de Guatemala, porque es lo que conocemos para que comprendan que el tema ya tiene sus años, desde 1920. Es decir, dejando antecedentes, como dice la lectura, dejando antecedentes que podrían llevarse a Grecia y a Roma. No hay necesidad de que nos traslademos, ¿ya? A esos tiempos de Grecia y Roma. Por cierto, estoy terminando, releyendo la política de Aristóteles, del libro, y ahí hace el estudio de 102 constituciones. Y bueno, no me gusta Aristóteles en algunos puntos de vista, pero él defendía mucho, Aristóteles defendía mucho a los señores esclavos. ¿Por qué? Porque él también tenía esclavos a su servicio. Era un señor esclavista, Aristóteles. Y por eso su posición de defender a los esclavos. Es como los diputados de acá. ¿Cuál es su misión específica? Defender los intereses del CACIF, que son los que los financiaron para que fueran al Congreso a defender sus intereses. Por ahí les mandé con Diego y con otra compañerita que finalmente les mando cuando considero videos de importancia y aunque este Portillo también hizo sus cositas, pero en el último que les mandé habla sinceramente de cosas muy puntuales y de lo que yo les había estado hablando anteriormente. ¿Por qué no el Congreso se limita a crear una ley de la propiedad del agua potable, del uso del agua potable? Una ley de competitividad, una ley una ley de los urbano y rural, se me fue la palabra ahorita, es que me emociono. De desarrollo urbano y rural, ¿cómo se llama? Se me fue. Pero ahorita lo vamos a encontrar. Comunidades indígenas. Lic, perdone, de casualidad no es la ley de los consejos de desarrollo urbano. Ahí está. Gracias, mijo. Eso era. Eso. Tienen que desarrollar esa ley también. No les conviene porque eso es darles poder a la comunidad. Y cuando la comunidad tiene poder, ahí está el problema. El problema de Guatemala actualmente es que a todos le decimos amén y amén y amén. Solo agachamos la cabeza y ese bozal que nos pusieron nos ha servido para ya no expresar lo que sentimos. Es una tristeza realmente. Es verdaderamente una tristeza. ¿Dónde está aquel guatemalteco combativo que protesta? Ya no. Y ese miedo terrible que nos metieron de la pandemia, que al final fue una plandemia. No digo que sigamos manteniendo el distanciamiento social, pero fue un modo de acallar el espíritu combativo del guatemalteco, y no solo del guatemalteco, de las comunidades en general. Entonces, sin ubicarnos en Grecia y en Roma, la idea de la defensa constitucional se inicia en el periodo del constitucionalismo liberal, cuyo centro se puede fijar provisionalmente en Francia, en la Revolución Francesa. Cuando surgió la primera constitución de la República, surge ese movimiento constitucional que va a agrupar
todas las constituciones de todos los países del mundo que en ese entonces tenían ese documento que en forma ordenada y sistemática, buenas tardes Kenny, ordenaban al Estado y reglaban o regulaban las relaciones entre el Estado y los gobernados. Y cuando surge la Constitución, surge en la misma el tema de cómo defender, el tema de la defensa de la Constitución. Y esa defensa de la Constitución, muchos autores consideran que no había necesidad de crear un organismo extra. No. Los mismos organismos del Estado tendrían que velar por defender la institucionalidad del país si cumplieran cada quien con sus funciones. Por eso el artículo 141 de la Constitución es bien claro. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Pero díganme ustedes, recordémonos hace un año, cuando comenzó la pandemia, ¿qué tenía que estar haciendo Cash Luna en el gabinete de gobierno? Solo porque el doctor Asturias era el esposo de una hermana de él, él también participaba de ese, o sea, son coyotes de la misma loma, pues. Porque él también tiene problemas de lavado de dinero, pero nadie dice nada, porque está protegido por las actuales autoridades. Y como en el Ministerio Público aplicaron las 3 leyes del mono: no ver, no oír y callar, y no decir, no hablar. Entonces, felices de la vida. Esa idea de que no hay necesidad de crear un tribunal específico que sirva como vigilante de que se aplique la norma constitucional sin que sea violentado en detrimento de los derechos mínimos de los ciudadanos o de las instituciones, es que hizo a Kelsen hacer esa propuesta. Pero anteriormente a la creación de la Corte de Justicia Constitucional, ya existían otras instituciones garantizadoras, una de la integridad personal, como era el habeas corpus. El habeas corpus que allá por los años 1250, el rey Juan Sin Tierra en Inglaterra trató, al darse cuenta del maltrato de que eran objeto los vencidos por parte de los vencedores, porque en ese entonces, en la Edad Media, las confrontaciones que se daban a nivel europeo, en Europa, eran constantes, no había ningún respiro. Ellos, los vencedores, los ganadores, querían expandir su dominio y su poder, porque al expandir su dominio y su poder, tenían más riquezas, más tierras y tenían más esclavos. Entonces, las luchas eran constantes y la mayor parte de vencidos eran sacrificados. En algunas partes, pues, les perdonaban la vida, pero eran tratados peor que animales. Cuando Juan Sin Tierra, con sus súbditos que le conformaban llamémoslo así, su consejo de ministros o de secretarios o de asesores, se dio cuenta de verdaderamente de ese maltrato, de que él promueve esa figura del habeas corpus. Habeas corpus en latín, que significa enseñar el cuerpo. Y al enseñar el cuerpo y mostrarlo, se veían los latigazos, se veían todo el maltrato, todos los vejámenes de que eran objeto estos vencidos
Entonces, cualquiera en ese entonces comienza a invocar la institución del habeas corpus, que no estaba arreglado, no estaba regulado, no estaba normado. Eso, acuérdense que en el derecho inglés, la fuente por excelencia es la costumbre. ¿Sí, Oscar Ernesto? ¿Vas a decir algo? ¿No? Bueno, era la costumbre, actos reiterativos. No tengas pena. Actos reiterativos que se dan en el seno de la sociedad y que se consideran jurídicamente obligatorios por esta misma. Entonces, en la oralidad en ese entonces, la costumbre se fue transmitiendo de generación en generación. Con el tiempo, ya las constituciones, cada país lo hizo propio. Y entonces ya se normó el habeas corpus como una garantía constitucional que va a proteger no solo la integridad personal de las personas, sino su propia vida. Y es obligación del Estado protegerla. Y posteriormente, después de la Revolución Mexicana, porque México, desde 1790 que comienzan las luchas internas en todo México, 1800, y hasta que firman la independencia en 1810, el 16 de septiembre, entonces se ordena el territorio mexicano, pero a todo eso fueron más de 30 o 40 años de revolución mexicana. Muchos la hemos visto en películas, ¿ya? En donde los líderes de esos movimientos revolucionarios despojaban totalmente a todos, principalmente de sus bienes muebles y bienes inmuebles. Y de ahí que al firmarse la Constitución y emitirse la Constitución por parte de la Asamblea Mexicana, ya se instituye el Juicio Mexicano de Amparo, que son los antecedentes para hablar de la defensa de la Constitución. El habeas corpus, el Juicio Mexicano de Amparo y posteriormente la creación de la Corte de Justicia Constitucional a propuesta de Hans Kelsen en la Constitución de Austria en el año de 1920. Y quería leerles algo breve que subrayé hoy que estaba repasando el documentito. No sé si alguien ya lo imprimió para que me lleve la lectura. ¿Ya? Pero dice así: la función política de la Constitución, porque desde el momento en que se va a hablar del orden constitucional, ese tribunal va a ejercer cierta función política. La función política de la Constitución es la de poner límites jurídicos al ejercicio del poder. Poner límites jurídicos al ejercicio del poder. Y garantía de la Constitución significa certeza de que estos límites no serán rebasados. Cuando inicié la introducción al tema, hablé de la experiencia nuestra, de cómo nuestro máximo tribunal constitucional ha venido cada vez deteriorándose al extremo que la nueva magistratura que ya está conformada para ser juramentada por el Honorable Congreso de la República, ahí el 9 o el 14 de abril en el Congreso de la República, porque ahí tienen que prestar su juramento de fidelidad a la Constitución, tanto los 5 magistrados titulares como los 5 titulares
suplentes. El problema radica en que la mayoría de ellos tienen señalamientos gruesos y antecedentes delincuenciales. Y van a formar parte del del tribunal de más alta investidura en el medio guatemalteco. ¿Qué le espera entonces a la población guatemalteca si sabemos que la Corte Suprema de Justicia eligió como titular a un abogado que es propuesto por Lazuri Ríos? O sea, viene por esa tendencia. ¿Qué podemos esperar del presidente de la República cuando nombró a la Keila Lemus, que tiene señalamientos fuertes y ciertas cuestiones? ¿Qué podemos hablar del organismo judicial cuando nombra a Dina Ochoa con señalamientos también? ¿Qué podemos hablar del Colegio de Abogados con Néstor Vázquez, que tiene señalamientos? Entonces, hay un irrespeto a la norma constitucional por parte de las autoridades, y ahora resulta que los que van a resolver los problemas coyunturales del país son esos personajes que lo único que van a hacer es cooptar la Corte de Constitucionalidad. No digo que el Consejo Superior Universitario, no, pero hasta ahorita que yo sepa que haya señalamientos en contra de la magistrada electa titular y el suplente, hasta ahorita no ha surgido. Entonces, siempre van a haber 4 votos contra 1. Se va a imponer la mano peluda. Siempre va a imponer. Ojalá yo esté equivocado, ojalá y realmente piensen en Guatemala, piensen en que es tiempo ya de que Guatemala proteja los intereses nacionales y no se dedique a proteger los intereses foráneos o los intereses de las grandes mayorías. Pero eso el tiempo no lo dirá. Sí, Orlich. Lick, perdone, solo le quería decir, ojalá quisiéramos de que usted estuviera equivocado, pero tristemente no es así. O sea, nos esperan 4 o 5 años de unas magistraturas que van a estar en tela de juicio siempre. No van a estar apegadas a la ley. No le van a demostrar al pueblo de Guatemala que van a estar del lado del pueblo de Guatemala. O sea, ahorita nos puede esperar cualquier cosa. Y el problema radica precisamente desde el Ejecutivo. O sea, el ver al vicepresidente peleándose con el señor presidente en plena reunión de ministros porque el señor vicepresidente no está de acuerdo con las personas que fueron puestas o las que se eligieron para que fueran magistrados de parte del Ejecutivo. Solo ahí nos damos cuenta nosotros de que no se está respetando el debido proceso que se debe de llevar. Cuando la convocatoria fue de muy corto plazo, solo nada más aceptaron 5 expedientes, que según él eran los únicos que cumplían con toda la papelería respectiva, pero los analistas políticos también dan a conocer su punto de vista y dicen de que el ver que hay discrepancia entre ellos dos, eso significa de que no hay una buena base de gobernación dentro del país. Totalmente de acuerdo contigo, Orlich, pero lo que sucede con el vicepresidente, digo yo, quien soy, simple profesor de Derecho Constitucional, pero yo, con todo respeto, en ese mismo momento presento mi renuncia con carácter irrevocable.
Sabemos que él representa, el licenciado Willy Guillermo Castillo, representa los intereses del CACIF. Así. Pero si uno tiene dignidad y estás contra todos, lo que te queda de dignidad, usarla como ejemplo. Señor, aquí está mi renuncia con carácter irrevocable. ¿Ya? Así de sencillo. Pero como también hay buenos negocios, ¿verdad? También hay buenos negocios y está protegiendo a muchas personas, ¿verdad? Que dependen de él. Entonces, hay mucho de qué hablar, pero yo pienso de que sí, él, al igual que tú, Orlich, pienso de que no va a haber nada positivo para el país. Nada positivo. Creo que vamos a retroceder y bueno, nosotros necesitamos despertar. El pueblo de Guatemala necesita despertar, necesita expresarse, necesita ser, es decir, beligerante, decir, no doblar la cerviz y decirle a todo amén y amén. Ya es tiempo de que si el guatemalteco se une, pues la unión hace la fuerza. Y claro, no estamos hablando de un levantamiento de armas, porque el ejército, si ustedes se dan cuenta, bien atrincherado, calladito, observando, porque ahí están bien. Ellos ganando, a ellos no les falta nada. Ellos siguen comiendo rico. Ellos, ¿ya? Así es. Así en es, esto así y es. también habría, perdón, licenciado, que lo interrumpa, habría también que ver de que las cortinas de humo que salen en este momento para que nadie ponga atención a la cuestión esta de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Vienen y sacan que el alcalde de Ipala, Chiquimula, tenía nexos con el narcotráfico, pero eso no es cuento nuevo, pues eso ya todos lo veíamos y totalmente. Y todos estábamos callados. Totalmente. Pues, al final ellos fueron los que lo eligieron, ¿no? Pero exacto. Empiezan a sacar ese tipo de cosas, vinculan son distractores. Para que, y como la gente no lee, no se culturiza, no se informa, entonces la gente, cuando ya sienten, ya están juramentados, todos los magistrados ya están sentados dentro de la Corte de Constitucionalidad, y ya no hay las autoridades hacen lo que se les dé la gana, porque ya no va a haber nadie que pueda darles o que pueda revocar las cosas malas que estén haciendo, porque la Constitución está del lado de ellos igual, ¿verdad? Los magistrados. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Totalmente. Ayer fui, gracias Orlich por tu participación, ayer fui a dejar un expediente de la Procuraduría, ya tenía un año desde la que inició, que no iba a visitar la Procuraduría, y fui a dejar un expediente en jurisdicción voluntaria de un proceso sucesorio voluntario. Y pues los compañeros que están atendiendo ahí han sido exalumnos y me conocen y platicamos. Y todo salió por el bendito celular, ¿verdad? El bendito celular, que ya el celular nos vino, es decir, tanto la mascarilla como el celular ahora son parte inherente de nuestra personalidad. Son parte inherente de nuestra personalidad. No podemos salir a la calle sin esos dos objetos, la mascarilla y el celular. Porque si nos vamos a la calle y no llevamos cualquiera de dos, tenemos problemas. Bueno, platicando les decía, eran 4 los compañeros que estaban escuchando. Vean. ¿Sí? Solo antes una consulta con el tema que estaba hablando de los magistrados. Hace poco me di cuenta de que se estaba postulando el doctor Ronnie López, ¿verdad? Sí. Solo una consulta, Lick. ¿Cuál de los dos Ronnies es el que se está postulando? ¿El que está dando ahorita Derecho Penal 1 en la noche o el que está, creo que, no sé si está preso todavía o ya salió? Sí, no, es maestro de nuestra facultad que da Derechos Humanos y Penal y que actualmente es magistrado de
de apelaciones. Él es actualmente magistrado, no se está postulando entonces. No, él se nombró como magistrado suplente por parte del Consejo Superior Universitario. Ok. Y otra pregunta, el otro, Ronnie, ¿él sí está, solo para salir de la... ¿Él sí está preso todavía o no ha...? Me temo que sí, es decir, me parece que sí está todavía detenido, porque lo vinculan a ciertas... Porque eso es corrupción, tengo entendido yo, que exacto, lo tienen exacto. encarcelado. Okay. Es que se aprovechan del cargo y luego se desvían del camino correcto y la tentación es grande, pero también a veces los amenazan y al amenazarlos, ¿qué les queda al otro? Si a un auditor encuentra un hallazgo en una municipalidad y bueno, cita al consejo, mire, aquí hay un hallazgo de esto, y yo lo voy a denunciar a mi jefe inmediato superior para que él lo traslade al Contralor General y a su vez lo lleve al Departamento Jurídico para que presente la denuncia respectiva al Ministerio Público y que éste se encargue de la averiguación correspondiente. Bueno, ese es el procedimiento normal. Ok, gracias. Pero, ¿qué sucede? Cuando comienzan las amenazas, mire, licenciado, usted tiene 10 años de estar trabajando acá con nosotros, sabe cómo se manejan las cosas, su esposa se llama fulana y tal, trabaja en tal parte, usted tiene 2 hijos, uno tiene tantos años, tantos esos, entonces, además, sabemos que usted, la casa donde vive, la está pagando al banco, o sea, lo tienen así, controladito. Mire, el carro todavía debe usted porque lo sacó a 3 años plazo y el carro de su esposa y bla, bla, bla. Entonces, si no quiere tener problemas, mejor hágase de la vista gorda. ¿Y qué le queda? Y el otro tiene que pagar la casa, tiene que pagar los carros, tiene que pagar el colegio, o sea, ¿qué le queda? Caemos en ese círculo. Yo renuncio y que... No, porque sabe que al renunciar, lo más fácil es que se lo manden a tronar. Así es, perdónenme, pero así operan, así se trabaja. Entonces, es delicado, ¿ya? Yo una pregunta que me hago siempre, licenciada, es esta. ¿Dónde están los buenos? Que se supone que somos más. Exactamente. Que se supone que somos más, Ana Fidelina. Te digo, lo que pasa es que, en mi caso, yo viví el periodo de la confrontación, del enfrentamiento. Yo no estaba graduado cuando comencé a dar clases, en el 80. Es decir, yo no me había graduado, pero ya estaba dando clases. Y le daba clases a un grupo de 8 de 12 estudiantes. Y ¡pah! Estallaba una panfletera por ahí, ¡pah! Otra. Salíamos. Los periodos eran de 45 minutos. ¿Vos dónde vivís? Yo en Ciudad Real y yo por la Venezuela. Entonces se van juntos. Nos íbamos hasta el bar Bartolo, allá por la 19 calle. Y ahí tomaban las 8 ellos, a las 8 de la noche. Otros que iban para el Milagro, otros que o sea, era viendo. Y eso nos traumó en el sentido de que quizás yo ya no estuviera contando el cuento con los compañeros que en aquel entonces tratamos de formar grupos para... Muchos se quedaron en la embajada, muchos fueron tirados en el volcán de Pacaya, otros en el mar, etcétera. Entonces, los buenos están esperando que los jóvenes, porque nosotros viejos ya vamos de salida, pero no sé qué le pasó al guatemalteco. Te digo sinceramente, Ana Fidelina, no sé qué le pasó a la sociedad guatemalteca o qué nos dieron a beber. Pero estamos tan conformes, tan callados, estamos tan sumisos que si seguimos así, no sé qué va a pasar, pero sí vamos a ser una sociedad
de verdad sumisa, sin voz ni voto. ¿Por qué? Porque se encargaron estratégicamente de eliminar a los líderes. Acabaron con todos los líderes. Y entonces nos quedamos acéfalos, porque no surgieron nuevos líderes. No hay nuevos líderes. Buenas tardes, Lick. Sí, Gilmar. Muy interesante siempre lo que se expone en las clases. Una de las opiniones que yo tengo acerca de por qué la población guatemalteca está demasiado sumisa, pienso que la religión ha sido uno de los factores que una persona religiosa que simplemente se apega a los dogmas sin ningún tipo de criterio o escrutinio, es presa fácil, ¿verdad? Entonces, yo respeto la creencia de todos, y yo también tengo una creencia, pero creo que una persona religiosa que no tenga criterio o que no tenga conocimiento es como un ciudadano de relleno que no nos sirve para nada en este sentido. Disculpe usted la expresión. No, Gilmar, tienes razón. Por eso Karl Marx decía que la religión era el opio de los pueblos, ¿ya? La religión era el opio de los pueblos. Y no deja de tener, Gilmar. Yo soy católico, ¿verdad? Pero no soy católico de que me voy a estar matando el pecho y esto. No. Creo en un Dios todopoderoso, y si puedo colaborar y si puedo ayudar al prójimo, lo hago con todo mi corazón, con todo gusto. Pero hasta ahí, y trato de no fastidiar o provocar al otro para que no me fastidien. O sea, el respeto al derecho ajeno, ¿ya? O sea, yo creo que se puede llevar bien la religión desde ese punto de vista. Por eso los chinos, los coreanos y todo, tienen más de 400 dioses. Más de 400 dioses, ¿ya? Entonces, la religión, acuérdate, recordemos la Edad Media, fueron 6 siglos de oscurantismo, donde la iglesia, ¿ya? A través del dogma, dice, bueno, la tierra es teocrática, la teoría, fue hecha por Dios. La tierra fue hecha por Dios, teocrática. Y eso no pasaba. Y cuando había algún Miguel Servet, por ejemplo, uno de los médicos de la Edad Media que descubrió la circulación de la sangre y lleva sus estudios el Tribunal de la Santa Inquisición, le dice, mire, usted está equivocado, retráctese usted. ¿Por qué? Porque no aceptaban que realmente hubiera circulación en la sangre. Galileo Galilei, cuando inventa el telescopio y al final, porque la iglesia sostuvo siempre que nosotros somos el centro del universo, del planeta, del universo, sí, que la Tierra es del centro y alrededor nuestro giraba. Entonces viene Galileo Galilei, chica, nos movemos, ¿va? Y al final llega, miren, nosotros no somos, es el sol, nosotros giramos alrededor del sol en un movimiento de traslación y giramos sobre nuestro eje en un movimiento de rotación, ¿ya? Rotación y traslación, rotación. No, señor, usted descarte esa idea y desista, si no se va a la hoguera. El señor ya tenía 72 años y tuvo miedo de irse a la hoguera, se retracta y a los 76 años, cuando fallece, su última frase famosa, ¿verdad? Y sin embargo se muere. Entonces, por eso, Gilmar y todos, regreso al expediente que fui a dejar a la Procuraduría. Digo, vean, señores, van aproximadamente 70 días del nuevo año, del 2021. Eran 4. ¿Quién de ustedes está leyendo un libro ahorita en este año, en este nuevo año, en estos 70 días? ¿Quién? ¿Tú? No. ¿Se dan cuenta? No tenemos hábito de... ¿Saben qué? No se enojen conmigo. Hay librerías con libros usados de a 10 quetzales.
tómense al mes un libro, cualquier tema. Ahí está, me va a llevar eso usted y pónganse a leer. Pero no tenemos el hábito de la lectura. Y mientras no leamos, señores, cada vez, lo que decía Gilmer, ¿verdad? Cada vez vamos a tener menos argumentos para tratar de cuestionar a nuestras autoridades. Bueno, señores, ya se me fue la mano, ya nos fuimos más del tiempo. Los veo el lunes. Les mando un abrazo, que tengan un feliz fin de semana. Y por favor, a los 5 compañeros de la CA, listos, que la otra semana les envío su correo. Gracias, licenciado.